Este estudio es de los 3 mensajes cósmicos de Apocalipsis 14, el último mensaje de Dios para el mundo. Abarca el mes de abril, mayo, junio de 2023. La introducción. El mensaje de los 3 ángeles. El 15 de octubre de 1844, una semana antes del Gran Chasco, nació un niño en una piadosa familia luterana de Alemania. Su nombre era Friedrich Nietzsche, quien llegó a ser uno de los ateos más influyentes de la modernidad. Como creía que el Dios cristiano estaba muriendo en Occidente, Nietzsche criticó la continua influencia moral de la religión cristiana, ridiculizándola como una moral de esclavos. La moral de los débiles que, en un intento por protegerse de la más fuerte, inventaron nociones tan ridículas como amén a sus enemigos. Para Nietzsche, la modernidad necesitaba ir más allá de las nociones anticuadas de el bien y el mal. Un personaje en uno de sus libros declaró: rompan las antiguas tablillas de la ley, evidentemente los 10 mandamientos. El año 1844 también fue importante para Karl Marx, el fundador del comunismo. Ese año, Marx escribió los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Aunque la Unión Soviética no los publicó hasta 1932. Los manuscritos muestran el desarrollo temprano de la ideología de Marx, en la que defendía una realidad totalmente materialista, que atravesaba varias etapas económicas hasta que los trabajadores del mundo se unirían, derrocarían a sus opresores capitalistas y crearían una utopía en la Tierra. El año 1844 también fue importante para Charles Darwin. En lo que se conoce como el ensayo de 1844, Darwin produjo una de las primeras expresiones de su teoría evolutiva, si bien lo hizo y no la hizo pública en ese entonces. Recién en 1859, con la publicación del Origen de las especies, Darwin promulgó públicamente su planteamiento de que toda la vida en la Tierra se originó de un ancestro común y únicamente mediante procesos naturales aleatorios fortuitos. Sin embargo, el año 1844 fue el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, días de Daniel 8:14, y el mismo año en que de los vestigios del Gran Chasco se plantaron semillas que producirían un movimiento mundial cuyo mensaje central repudiaba la esencia de la ideología marxista, nietzscheana y darwiniana. Contra el marxismo, el movimiento adventista del séptimo día proclama que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, no un flujo materialista de la historia, explicaba la historia mundial que terminaría no en una utopía comunista de fabricación humana, sino en el establecimiento sobrenatural del reino eterno de Dios. Contra darwinismo, el movimiento adventista del séptimo día inculca que la vida se originó no en el proceso natural y casual de la mutación, aleatoría y la selección natural, sino mediante el poder intencional del Dios creador, que en 6 días creó la vida en la tierra y luego descansó el séptimo día. Y
contra la filosofía de Nietzsche, el movimiento adventista del séptimo día proclama no solo lo que Dios existe, sino además que su código universal de moralidad, las antiguas tablillas de la ley, los 10 mandamientos, para Dios permanecen como la norma suprema de juicio que concierne a toda la humanidad. ¿Es coincidencia que todos estos acontecimientos hayan tenido lugar en el 1844? No deberíamos pensar así. Marx, Nietzsche, Darwin, 3 figuras influyentes cuyo trabajo ha causado un daño irreparable a la humanidad. Pero, en medio de todos estos errores, Dios no dejó al mundo sin un testimonio de su verdad, por lo que, en medio de estas ideologías destructivas, erigió un movimiento que, con el tiempo, se transformaría en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que proclamaría su verdad del tiempo del fin al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Este mensaje, en esencia, refuta los errores y los conceptos desacertados promovidos por esos 3 hombres terriblemente engañados. El mensaje de los 3 ángeles es, en cierto sentido, la orden de marcha de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en líneas generales es el Evangelio, lisa y llanamente, pero el Evangelio presentado en el contexto de la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Y el mensaje de los 3 ángeles, será nuestro estudio de el trimestre. Que tengan día bendecido.